Express my gratitude to all the people that are here, some of them are not here, that are not just PhD students, some of them are doctors, are graduated, even when they are young, that has been working in academic and professional terms, and it's thanks to them that we could organize this meeting. First of all, you have been in contact with Ana Lara, probably, that was in contact also through the emails, Carmen Trueba, that organized with Lorena Remusgo all the program and all the configuration, all the details that you have been in this Congress. Vanessa Jordat, that came from Reading, from the UK, but she was working extremely hard in these days and as well online. Isabel Sainz and Maria Cantero as well. Maria and Isabel Sainz. There are other people that are as well here, and some people that are not here, like Jose Antonio Alonso, that was in charge of all the web, the design of the web, the evaluation process, and the results. Julio Revuelta, that was answering the emails and sending my spam, massive spam. We had problems with the computer services. Marcos Fernandez, that is coming, that was in charge of connection with the press and with the media. Martin Roth, that unfortunately is not here, that was as well in terms of the international relation, the same Valeriano Martin, and Pedro Casares and Ingrid Mateo, that has been in charge of the institutional relations. All of them, I can see of all of them, 80% are doctors and are working in the department in different areas of this university. Más o menos. Creo que todos me habéis entendido. Esto se ha hecho con esfuerzo profesional de varias áreas de esta facultad. Doctores, contratados doctores, muchos ya acreditados siendo doctores, como podéis ver son jóvenes. Han hecho distintas tareas que han sido fundamentales para que este congreso se haya llevado a la práctica. No voy a repetir los nombres porque creo que eso sí se entendía de una forma o de otra. Yo estoy extremadamente agradecido y os pido en nombre de ellos un fuerte aplauso. We're starting the closing ceremony with two key speakers and two key chairmen. Jose Antonio Alonso from the Complutense University, Barty Fitzgerald, Daniel Soxelsek from University of Alcalá, Madrid, and director of the Institute of Latin American Studies, and Jose Luis Machinea, that he was General Secretary of the United Nations Economic Commission for Latin America. So I will start with the chairman, Daniel Sotes, introducing Jose Luis Machinea. Buenos días a todos. En primer lugar, a mí me gustaría comenzar agradeciendo a Daniel Díaz Fuente y a toda la gente que él acaba de mencionar por habernos invitado y por esta estupenda reunión de economía mundial que se celebra en Santander y la oportunidad de poder estar hoy aquí coordinando la ponencia del doctor José Luis Machinea sobre Quo Vadis América Latina. Yo creo que José Luis Machinea no necesita una presentación, sobre todo por sus méritos y sus publicaciones conocidas por todos, pero un poco para recordar algunas cuestiones, decir que es doctor por la Universidad de Minnesota, actualmente dicta clases y es docente de la Universidad de Itela y en la Universidad de Buenos Aires y dirige la cátedra Raúl Presbich del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. Yo creo que es un hombre dedicado tanto a la vida académica como profesional y entre sus actividades más destacadas se encuentra el haber sido secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y subsecretario general de Naciones Unidas y dentro de los cargos que ha ocupado en la República Argentina pues ha sido ministro de Economía, subsecretario de Política Económica, presidente del Banco Central, ha dirigido diversas instituciones.
Él es especialista en muchas cosas, pero yo creo que lo que siempre más nos gusta del doctor Machinea es su claridad y su visión sobre qué es lo que pasa en América Latina, qué es lo que está pasando, ¿no? Y nada mejor que eso, que el título que él ha querido transmitir en esta presentación, ¿no? Quo Vadis, América Latina. Yo creo que está bien porque, sin duda alguna, hasta hace poco tiempo, América Latina no es el centro del debate, ¿no? Posiblemente en medio de toda esta crisis, América Latina, por suerte, comparado con otros años, pues no está en el centro del debate macroeconómico y quizás lo que podemos decir es que prácticamente los últimos años han estado plagados de buenas noticias, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es bueno preguntarnos qué pasa con esa historia reciente, qué ha sucedido con las variables macroeconómicas y sobre todo si ese resultado, ese performance ha repercutido en un aumento del bienestar social de la población, que creo que al final es lo relevante desde el punto de vista de los objetivos macroeconómicos. También es cierto que lo que acabo de decir posiblemente sea verdad hasta hace muy poco, porque ya hace algunos meses, quizás un año, en la región y fuera de la región empiezan a haber otro tipo de cuestionamientos, a preguntarse otro tipo de cuestiones con respecto a América Latina. Y la realidad hoy posiblemente no sea la misma que durante el quinquenio 2003-2007, tampoco es la misma luego de la crisis que antes de la crisis, pero también es cierto que la crisis ha permitido hacer una evaluación interesante sobre la vulnerabilidad de la región y cómo ha soportado este tsunami económico-financiero, ¿no? Pero, bueno, también una pregunta interesante que podemos transmitirle al doctor Machinea es qué debilidades presenta la región hoy, ¿no? En materia de comercio, en materia de estructura productiva, ahí hay una asignatura pendiente que seguramente se puede explicar de una forma un poco más detallada y que nos hagan reflexionar sobre esta realidad latinoamericana, ¿no? ¿Qué está sucediendo también con la cohesión social, con la estructura, ¿no? En pobreza tenemos algunos datos buenos, distribución de la renta bueno pero no tan buenos, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver también con el funcionamiento de las sociedades en esa región, ¿no? ¿Qué está sucediendo con la inversión, los sistemas fiscales? En fin, una serie de preguntas que yo creo que seguramente en el Quo Vadis también nos mencionará el doctor Machinea, ¿no? Y por último, a mí me queda quizás hacer dos preguntas, luego quizás para el debate o para la reflexión, y es si a la región va a volver la restricción externa como ha sido prácticamente la espada de Damocles de la región durante tantos años, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y hasta casi la década del 90, si me permiten ustedes la amplitud de términos. Y la segunda pregunta que también está ahí es ¿qué pensamos sobre esa reprimarización, ¿no? Se habla mucho sobre la maldición de recursos, se habla mucho sobre que América Latina está viendo una oportunidad importante a la hora de explotar sus recursos, y sobre eso hay un debate también y una reflexión que seguramente el doctor Machinea nos podrá aclarar muchas de las cuestiones. En definitiva, yo creo que América Latina viene de una década perdida, acaba de tener un quinquenio ganado, y el futuro está ahí, ¿no? El futuro está ahí con una serie de incógnitas y una serie de faroles amarillos que yo creo que vale la pena reflexionar. Sin más, yo le dejo la palabra al doctor Machinea para que pronuncie su conferencia Quo Vadis América Latina. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi agradecimiento a los organizadores por la invitación, a Daniel Díaz Fuentes en particular. Es un gusto estar compartiendo esta mesa con Valpi Figelag, José Antonio Alonso y Daniel Sotelsen. Daniel hizo muchas preguntas sobre América Latina. Yo en media hora trataré de poner los títulos a las respuestas. Y voy a pasar revista con ustedes a unas cosas positivas que yo creo que han pasado en la región y también algunos interrogantes o dudas mirando el futuro. Déjenme encontrar esto.
a empezar con el contexto externo. ¿En qué contexto externo se ha desenvuelto América Latina? Ahí ustedes tienen los términos de intercambio desde 1980. La línea roja es América Latina. Si ustedes toman 1990, la mejora en los términos de intercambio para América Latina ha sido del orden del 70%. Puse dos países, agregué dos países ahí en particular, que son Venezuela y Chile, quizá porque son los países que han tenido una mayor mejora en los términos de intercambio, ¿no? Venezuela pasa de términos de intercambio del orden de 40 a 160, o sea, mejora por 4 sus términos de intercambio en 20 años. Chile lo mejora por 2,5, 3 veces. En todo caso, la mejora en los términos de intercambio favorece, más que América Latina, yo diría decir América del Sur. Ustedes ven ahí la mejora en los términos de intercambio entre la última década, el 2012 al 2000, van a ver que en América del Sur los términos de intercambio mejoraron alrededor de un 60%. Pero para Argentina y Brasil la mejora fue más bien de orden del 30% solamente, no menor, 30%. Y fíjense en los países andinos, ¿no? Los países andinos mejoraron 80% sus términos de intercambio. 80% quiere decir alrededor de 200% para Venezuela, 100% para Chile y el orden de 60% para Perú, Ecuador y Colombia. México casi nada, y Centroamérica, América Central, empeoró sus términos de intercambio. ¿Por qué? Porque es un importador básicamente de petróleo y en parte de alimentos. Y eso hizo que sus precios de importación aumentaran mucho y tuviera que al mismo tiempo competir con China en el mercado de Estados Unidos. Esa mezcla generó un deterioro en los términos de intercambio de Centroamérica, a diferencia de lo que pasó en América del Sur y en particular, en América del Sur en general y en particular en los países andinos. Esa es la primera cosa que quiero subrayar, que me parece relevante para entender un poco algunas de las cosas que pasaron en América Latina. La segunda, ustedes ya la conocen, pero en todo caso vale la pena recordarla, es que en la década previa la tasa de interés de la Reserva Federal valió a promedio alrededor de 5, y en la última década alrededor de 2. O sea que hubo una disminución en la tasa de interés internacional, base al menos considerable, alrededor de 3 puntos, y vale la pena recordar que en todo caso parte de la crisis de la deuda de los 80 en América Latina, de comienzo de los 80 en América Latina, tuvo que ver con un alto endeudamiento, pero al mismo tiempo tuvo que ver con un aumento muy fuerte de las tasas de interés en Estados Unidos. Bueno, en esta década, si algo pasó, es todo lo contrario en términos de disminución de tasas de interés. Muy bien, eso es. ¿Qué entonces lo que pasó en América Latina? Bueno, la tasa de crecimiento en el periodo 2000-2012 fue aproximadamente 3,5%. Ahí tienen algunos países. ¿Quiénes fueron los países que más crecieron en la última década? Primero Perú, y después de Perú, yo diría Colombia, Chile y Argentina. Del lado izquierdo tiene la tasa de crecimiento del periodo 1990-2012. América Latina creció alrededor de un 3%, y Chile es el país que más creció cuando tomamos los últimos 20 años. Estas tasas de crecimiento son muy buenas para América Latina comparado con su historia. Su historia previa, no hablemos ya de la década del 80, pero en general las tasas de crecimiento son mucho mayores que de las décadas previas. No necesariamente son mejores que lo que pasó en el resto del mundo en desarrollo. O sea, América Latina creció algo menos que África subsahariana, para no hablar que creció mucho menos que Asia en desarrollo. Pero en todo caso, uno podría decir que a América Latina le fue bien respecto de su historia, no tan bien respecto de otras áreas en desarrollo en la economía mundial. Y fíjense que a las economías que le va menos bien en América Latina son por lo general las dos economías más grandes de América Latina. En primer lugar México, que es la economía que menos ha crecido en América Latina en los últimos 10-15 años, y en segundo lugar a Brasil.
más allá de todos los comentarios a favor de Brasil, la tasa de crecimiento de Brasil ha estado por debajo del promedio de América Latina, y entonces cuando uno toma el promedio de América Latina y sabe que las dos economías más grandes besan alrededor del 60% del producto de la región, esto quiere decir que el resto de la región creció a una tasa superior a lo de América Latina. Diría que en América Latina pasa lo inverso de lo que pasa con los países emergentes en general. Las dos economías más grandes de los países emergentes, que son China y la India, son las que más crecen. Bueno, en América Latina las dos más grandes son las que relativamente menos crecen. Pero en todo caso, la tasa de crecimiento ha sido sin duda una muy buena noticia. Ustedes ahí tienen la tasa de inflación, salvo el caso de Venezuela y de Argentina, la tasa de inflación ha sido muy baja en toda la región. Yo no tengo Centroamérica ahí, pero Centroamérica ha tenido una tasa de inflación del orden del 4%. Ha habido un buen comportamiento del sector público, ahí tienen la disminución de la deuda pública, que ha caído en todos lados, excepto quizá en México, aunque la tendencia se revierte, sobre todo en Centroamérica, a partir del 2008. Ahí tiene la línea negra, es América Latina y el Caribe. La marrón es América del Sur, fíjense la caída muy fuerte, es cierto, influida inicialmente por la caída de la reestructuración argentina, pero siguió cayendo después la deuda, muy fuerte. Y en América Central también hubo disminución de deuda, aún si sacamos a Honduras y Nicaragua. Hubo disminución de deuda, esa situación tiende a revertirse a partir del 2008, pero los niveles de deuda en todo caso son sustancialmente menores hoy día de lo que eran al comienzo de la década pasada. Si ustedes quieren, para hacer propaganda para América Latina, alguien pondría el cuadro este y compararía América Latina con los países europeos en dos variables. Uno es el nivel de deuda pública bruta, que es lo que tienen en el eje de las abscisas, y otra es en la posición de inversión neta, o sea, cuán acreedores o deudores es el conjunto del país, contando al sector privado en los mercados internacionales, ¿no? Y pareciera que América Latina, si uno quisiera hacer propaganda, tiene en términos de posición neta una situación mucho mejor, y en términos de deuda pública bruta desde ya una posición mucho mejor que la que tenemos hoy día, sobre todo en la parte más traumática, yo diría, de Europa. Se habla mucho de la cuenta corriente, cada vez que hablamos de América Latina siempre hablamos de la restricción externa, ¿no? Y tenemos varias crisis asociadas al deterioro de la cuenta corriente, al déficit de la cuenta corriente, y la pregunta es ¿cómo pudo esta vez crecer América Latina sin una gran restricción externa? ¿Cómo hizo para crecer durante 6, 7 años o más, si ustedes quieren, si toman la década, y sin embargo no tener una restricción externa tan grande? Porque en el pasado, cada vez que crecía, empezaba a crecer, aumentaban las importaciones y rápidamente nos chocábamos con esa restricción externa. ¿Qué pasó? Y lo que pasó es lo que ustedes ya saben, ¿no? Los precios internacionales cambiaron. El petróleo aumentó su precio por 5 por 6, la soja pasó de valer 160 a valor 550, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que la restricción externa aumentó, se movió para arriba. Y por lo tanto eso permitió seguir creciendo mucho tiempo más sin que uno se chocara con la restricción externa. Como vamos a ver, ahora no estamos chocando con esa restricción externa, pero en todo caso hubo más margen para que la economía creciera antes de enfrentarnos a esa restricción externa. Ahí ustedes tienen la cuenta corriente. Fíjense que los primeros años hubo superávit, y yo diría que hasta el 2010 tiene un déficit en cuenta corriente de no más de 1 punto del producto. Y en todo caso eso se acerca a hoy día, 2 puntos de déficit en cuenta corriente, pero cuando ustedes toman el balance primario, lo llamamos al menos, que es suman a la cuenta corriente la inversión extranjera directa, bajo la idea que la inversión extranjera directa es más estable, que es uno de los problemas del financiamiento de los déficits de la cuenta corriente, que es la línea verde, eso sigue mostrando todavía un superávit en América Latina.
El resto es qué pasó con el financiamiento, movimiento de capitales, etcétera. Yo quiero subrayar, para no perder mucho tiempo aquí, las barras esas celestes, esas son las reservas. Fíjense que las reservas aumentaron casi todo el tiempo. Y aumentaron casi todo el tiempo básicamente porque los países de la región, yo diría a partir del 2007 en adelante sobre todo, tuvieron una política, o varios de los países de la región, una política de defensa del tipo de cambio, si ustedes quieren, y por lo tanto estuvieron comprando reservas tratando de evitar una apreciación, voy a eso en un momento, una apreciación mayor del tipo de cambio. Uno podría agregar el otro argumento, que es que los países hicieron esto porque ante la ausencia de un prestamista de última instancia, como América Latina ha experimentado muchas oportunidades, lo que hizo fue acumular reservas para un caso de crisis. Yo diría que ambos factores están ahí. Ese factor está, el de precaución, pero al mismo tiempo es cierto que los países se preocuparon claramente por lo que veían como una fuerte apreciación de sus tipos de cambio. Fuerte apreciación que, a diferencia del pasado, se debió a comienzos de la década no a la entrada de capitales, sino que se debió a un superávit en cuenta corriente extraordinario. Si usted suma el superávit en cuenta corriente de la inversión extranjera, eso era tan grande que lo que tuvo América Latina durante esa primera parte, que son las barras azules, es salida de capitales. Había tanta plata que sobraba, si ustedes quieren, por el superávit en cuenta corriente y entrada de inversión extranjera, que los capitales de corto plazo salían y la gente se endeudaba más en el mercado local, crecieron los mercados financieros locales. Entonces eso fue lo que generó la apreciación del tipo de cambio. Eso está cambiando ahora. Yo diría que ahora cada vez más pesa los movimientos de capitales como el factor que está generando esa enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa tuvo que ver con un superávit muy grande de la cuenta corriente, una mejora muy grande de los precios de exportación, y hoy día tiene que ver, esos precios siguen siendo elevados, pero tiene que ver con una gran liquidez internacional que todos conocemos, ¿no? Ahora voy a hablar un poco más sobre eso cuando hable del tipo de cambio. Y si para seguir dando buenas noticias, ahí ustedes tienen qué es lo que pasó entonces con la cuenta corriente y qué es lo que pasó con el desempleo, en la línea roja. O sea, mejoró la cuenta corriente, después se deterioró, pero aún con una cuenta corriente, como digo, de 1,5 puntos más o menos de déficit, la tasa de desempleo cayó de 11% a 7% y yo diría hoy día a casi 6%. O sea, América Latina creció y generó empleo al mismo tiempo. Ya termino con las buenas noticias, digo, ¿no? Pero no, digo, pero creo que cosas que han pasado muy positivas en la región. No tengo algunas noticias buenas todavía para dar. El colchón de reservas internacionales ha sido muy grande, yo decía recién, ¿no?, que aumentaban las reservas. Fíjense lo que pasó con las reservas. En términos del producto, las reservas aumentaron de 7-8% del producto a 14% del producto. Y eso ha habido acumulación en todos los países de la región. Claramente Brasil tiene gran parte por su tamaño también de estas reservas internacionales, pero en términos del producto, yo diría que Perú y Chile son los países que tienen más reservas en relación a su producto. O sea que en general ha habido acumulación de reservas en la región. Bueno, ahí tienen, Chile y Perú aparecen como los de más reservas en términos de producto, pero vamos a pasar acá. Veamos qué pasó con la pobreza y veamos qué pasó con la distribución del ingreso. Bueno, la buena noticia es que hubo una baja más grande de la pobreza que América Latina tenga memoria en la última década. Ustedes tienen acá a la izquierda el porcentaje de pobres y de indigentes. Y eso era 44%, si no me voy a decir, 44% en 2002 y hoy día es parecido a 28-29%. Y los indigentes cayeron todavía más, de 19% a 11%. O sea, la reducción de la pobreza ha sido notable. A la derecha tienen la reducción de pobres, no ya en porcentaje, sino de cantidad de pobres.
Digo, y acá importa mucho si estamos sacando la foto o la película. Si sacamos la foto, yo diría que tenemos un problema, porque cuando vemos la cantidad de millones de pobres de la región, 167 millones de pobres y 66 millones de indigentes. Entonces una cosa es la película y la otra es la foto. Y la foto nos dice que la situación sigue siendo más que preocupante. Y lo mismo va a pasar cuando hablemos de distribución del ingreso. Pero en todo caso, la película nos cuenta que que lo que hemos tenido es una reducción muy fuerte de la pobreza. ¿Por qué hemos tenido una reducción muy fuerte de la pobreza? Yo diría que hay tres factores explicativos, básicamente. Primero es el crecimiento. Las distintas estimaciones muestran que el crecimiento, un crecimiento que generó empleo, explica alrededor de un 70% de la reducción de la pobreza en la región. El restante 30% se explica por dos factores. El primero es la distribución del ingreso, la mejora de la distribución de ingresos, que ahora le comento. Y el segundo es el bono demográfico. Lo que ha pasado en la región en que se ha reducido la cantidad de dependientes por trabajador. Se ha reducido la tasa de fecundidad, de natalidad, y al mismo tiempo todavía esas personas no han envejecido lo suficiente como para ser dependientes pensionados. Entonces tenemos un bono demográfico, aumentó la cantidad de gente que trabaja respecto a los dependientes. Eso automáticamente reduce la pobreza, ¿no? A mismo nivel de ingreso hay menos dependientes por cada persona ocupada. Y eso es el fenómeno que estamos viviendo en la región, con matices. Algunos países ya han superado eso, o están vía de superarlos como Uruguay, otros tienen todavía un largo camino para recorrer, pero es un factor que explica, en algunos países no es un factor menor para explicar la reducción de la pobreza. Y aparte de esto, también hay una mejora de la distribución del ingreso. Ustedes tienen ahí a la izquierda el coeficiente Gini, una línea de 45 grados, y miden 2002 respecto a 2011. Los que están abajo de la línea quiere decir que tienen en el 2011 un Gini menor que el que tenían en el 2002. Los que están arriba de la línea tienen un Gini superior. Hay dos solamente países arriba de la línea, que son Costa Rica y República Dominicana. Costa Rica, que tenía un Gini bajo, empeoró levemente, aunque sea su distribución de ingresos. República Dominicana, que ya tenía un Gini alto, sigue teniendo un Gini muy alto. Hay reducciones realmente muy grandes, ¿no? Brasil es un caso que sigue teniendo uno de los peores distribuciones del ingreso de América Latina, pero bajó fuertemente su Gini. Yo podría decir lo mismo de Bolivia, lo mismo de Argentina, lo mismo de Ecuador, de Perú. Digo, hay muchos países que han reducido fuertemente o han mejorado su distribución del ingreso. De vuelta, la foto y la película. La película nos muestra que ha mejorado la distribución del ingreso. La foto nos sigue mostrando que América Latina sigue siendo la región más inequitativa del mundo, cuando lo medimos en términos de distribución del ingreso. ¿Y por qué mejoró la distribución del ingreso? Bueno, yo diría que por varios motivos, pero diría que en parte por la política social, que voy a hacer referencia ahora. O sea, aumentó mucho el gasto social en la región. Lo tengo por acá. Sí. Fíjense, el gasto social en América Latina pasó de 11 puntos del producto a 18,6. Aumentó más de 7 puntos del producto de 1990 al 2010. La línea que ven ahí en el medio es la participación del gasto social en el gasto total, que pasó de 45,7 a 62,6. O sea que el gasto social aumentó porcentualmente más que el gasto total, porque aumentó su participación. Y ese gasto social es un gasto social donde hay gasto en educación, salud, pero donde más aumentó fue en seguridad social, o sea, en pensiones, y en asistencia social. Pensiones en general, y empezaron a aparecer las pensiones no contributivas en América Latina. Niveles básicos de pensiones, pensiones rurales en Brasil. De repente ese factor fue un elemento central, yo diría, en países como Brasil, para mejorar
la distribución del ingreso, junto con el otro componente ya famoso de América Latina, que son las transferencias condicionadas, ¿no? O sea, las transferencias condicionadas que comenzaron allá en México a mediados de los 90, hoy cubren a más de 100 millones de personas en América Latina, alrededor de casi de 50 millones en Brasil, 25 en México y el resto de los 30 millones restantes en el resto de América Latina. No gastan mucho en términos de producto, son 0,4% del producto, pero también han tenido un factor muy importante en términos de distribución del ingreso, porque han estado muy focalizadas, en este caso, a los sectores de menores recursos. Diría que esos dos factores han sido relevantes. El tercer factor que ha sido relevante para mejorar la distribución del ingreso, yo diría que es la brecha entre la mano de obra de salarios, entre la mano de obra calificada y no calificada. En los 90, ¿qué es lo que pasó? Esa brecha aumentó. En la década pasada la brecha entre el salario de los trabajadores calificados y no calificados disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Diría que por dos factores. El primero es que aumentó la oferta de mano de obra calificada, o sea, lo que se invirtió en educación previamente aumentó la oferta de mano de obra calificada, entonces tendría que reducir la brecha. Y el segundo factor es que aumentó en algo la demanda de mano de obra no calificada, en parte el crecimiento económico, que tuvo un componente de construcción y de algunos servicios muy importantes, fue lo que aumentó la demanda de mano de obra no calificada. O sea, hemos tenido los dos factores. Por un lado, una economía que redujo la brecha entre trabajadores calificados y no calificados, y segundo, una economía que aumentó su gasto social muy focalizado y sobre todo en pensiones y en transferencias condicionadas. Y entonces eso es lo que explica yo diría básicamente la distribución del ingreso, la mejora en la distribución del ingreso. Entonces digo, ahí tiene un resumen, la última columna es América Latina, la tasa de crecimiento de América Latina per cápita ha sido de 2,3% en la última década, la inflación 6,8% con diferencias entre América del Sur, América Central y México, la deuda pública, como ustedes veíamos recién, disminuyó un 21%, es alrededor del 37% del producto hoy día. La cuenta corriente muestra un déficit de 1,7% del producto, muy alto sí en América Central. En América Central el déficit en cuenta corriente es de 7,3% del producto, pero en el conjunto de la región, o sea, América Central tiene un problema distinto claramente al de América del Sur. La pobreza disminuyó un 25%, el nivel sigue siendo todavía elevado, 35% del conjunto de la población, y el coeficiente Gini, como mostraba recién, también se redujo, pero sigue manteniendo niveles realmente muy elevados. Bueno, terminé con el capítulo de las buenas noticias, pero digo, no son menores las buenas noticias de lo que ha pasado en la región, ¿no? Déjenme ahora hablar de algunos problemas. Y el primer problema tiene que ver con la equidad, ¿no? Y el primer problema que tiene que ver con la equidad, que sigue siendo uno de los grandes déficits de América Latina, tiene que ver con hay varias explicaciones del problema de la inequidad en la distribución del ingreso. Obviamente la primera explicación es la inequidad en la distribución de la riqueza, ¿no? El acceso a activos es claramente la primera explicación. Pero ¿cuál es el rol del Estado? Cuando uno mira las variaciones del coeficiente Gini en Europa, uno ve que antes de intervención del Estado, o sea, antes de cobrar impuestos y antes de gasto público, y después el coeficiente Gini se reduce en casi 15 puntos. Países como Dinamarca más que eso, pero en promedio para la región 15 puntos menos tenemos del valor del coeficiente Gini como consecuencia de la acción del Estado a través de impuestos y a través de gasto público. ¿Qué pasa en América Latina? Poco. En parte pasa poco porque no hay impuestos directos que sean muy relevantes en América Latina y el gasto no es tan distributivo como es claramente en Europa. Y en Europa lo es el gasto dinerario básicamente por las pensiones, ¿no? Y por el seguro de desempleo.
En América Latina no hay seguro de desempleo y las pensiones no tienen esa base solidaria que tienen en Europa. Y por lo tanto las pensiones lo que hacen, lo que han hecho tradicionalmente, es básicamente tener una distribución similar a la de la distribución del ingreso, no mejorar la distribución del ingreso. Entonces fíjense lo que pasa con la estructura tributaria de América Latina. Lo que se cobra por rentas y ganancias de capital, allá la última columna nos muestra que es alrededor del 25% del total de recaudación. Y lo que se cobra por impuestos generales sobre bienes y servicios es 35%. Yo diría que si ustedes miran la columna allá del medio que dice contribución, van a ver que del aumento, fíjense lo que aumentó los ingresos tributarios totales, ¿no? Pasando de 13,4 a 19,1, aumentó fuertemente. Pero el 60% de ese aumento está explicado por impuestos a bienes y servicios y básicamente el IVA, o sea, impuestos indirectos, que no mejoran sino que tienden a empeorar la distribución del ingreso. Y solamente un 33% está explicado por aumentos de rentas y ganancias de capital, o sea, por impuestos directos. Y eso es un problema serio en América Latina, un problema que hay unos tibios intentos de empezar a corregir, pero donde la resistencia de las élites en América Latina para cambiar la estructura impositiva es, por cierto, muy grande, ¿no? Entonces el sistema impositivo sigue siendo básicamente regresivo. Digo, es cierto que en América Central han aparecido impuestos a ingresos provenientes del capital, que en América Latina es casi una novedad. En Uruguay impuestos duales, hoy día las ganancias de capital, impuestos a dividendos, impuestos a los intereses que no existieron y que no existen en otros países de la región. Pero en todo caso, digo, acá en la estructura tributaria tenemos un problema. Y el otro problema lo tenemos por el lado del gasto. Fíjense que hay algunos estudios que muestran hoy día que el gasto en América Latina es cada vez más progresista. ¿Por qué? Porque sacan cuánto es lo que se gasta en educación y en salud en los sectores de menores recursos y le da cada día más. Pero esta no es una buena noticia, es una mala noticia. ¿Por qué es una mala noticia? Porque lo que hemos tenido es que es un sistema de salud tan segmentado y de mala calidad y falta de seguros públicos de salud que la gente se movió al sector privado. ¿Y qué es lo que pasó en la educación? Algo parecido, ¿no? La deficiencia en la educación hace que la gente se mueva al sector privado, los de mayores recursos. Y ahora yo mido aquí a dónde estoy gastando lo que estoy gastando en salud y educación y verá que cada vez gasto más en los más pobres. Pero es por las malas razones, es por la mala calidad del gasto en salud y en educación. O sea, no es una buena noticia, es una mala noticia, en parte, ¿no? De lo que estamos viendo en América Latina con ese gasto más progresista hoy día. La falta de un servicio de gasto, de una protección social universal en salud y en educación ha generado sistemas muy fragmentados, que son claramente inequitativos. Salud de primera, de segunda, de tercera, educación de primera, de segunda, de tercera, algo que no solamente no contribuye a la equidad, sino que tampoco y en particular no contribuye a mejorar la cohesión social. Déjame decirle, el otro problema es el del sector externo. Yo le decía, bueno, la restricción externa desapareció, por un tiempo desapareció, y le decía, está volviendo, ¿no? Está empezando a volver esa restricción externa, y en parte está volviendo. Yo no quiero detenerme demasiado ahí, pero ahí tiene el ritmo de crecimiento de las exportaciones en valor, en volumen y en precio. Fíjense, la última década dice volumen 4,9. Quiere decir que si le sacamos el factor precio, el volumen de exportaciones está creciendo un 5% por año en la región. ¿Y qué quiere decir eso? Supongan un segundo que los precios dejan de subir, quedan allá altos, pero dejan de subir. 5%, si una economía crece 5%, la elasticidad de importaciones de corto plazo no es menos de 2. Eso quiere decir que para crecer al 5% tenemos importaciones que crecen al 10
mientras las importaciones que crecen al 10%. Es mundo lo que está diciendo. Sí, son las exportaciones de América Latina al mundo. Al mundo. Estas son las exportaciones de América Latina al mundo, a América Latina y el Caribe, a Estados Unidos, a la Unión Europea. Son las que van de América Latina para. Y entonces ahí tiene distintos. A China fíjense que da muy alto, son las exportaciones de América Latina a China. Entonces, lo que tenemos es que en volumen de exportación estamos creciendo muy poco. Y como estamos creciendo muy poco, esto hace que la restricción externa esté latente. Si la economía sigue creciendo a un ritmo de 4 o 5% por año, las importaciones van a crecer ahora mucho más rápido que las exportaciones. Si los precios internacionales dejan de crecer. Y yo creo que una cosa es decir que van a seguir altos y otra cosa es que decir que van a seguir creciendo. Esto me parece ser una hipótesis razonable en los próximos años. Por lo tanto, la restricción externa está ahí, el volumen de exportaciones no está creciendo al ritmo que deberían crecer. Ustedes quieren ahí, ¿yo mostré esto? No. La restricción externa aparece en algunos países, ustedes ven déficits en cuenta corriente crecientes en varios países. A esto se agrega el tipo de cambio. Ustedes tienen el tipo de cambio de algunos países desde el 2000 hasta el 2012 y van a ver en casi todos tienen apreciaciones cambiarias. O sea, cuando baja estamos apreciando el tipo de cambio, ¿no? Y bueno, yo hablé de las razones. Inicialmente el superávit en cuenta corriente, hoy día el ingreso de capitales, las políticas monetarias de Estados Unidos, de Inglaterra y ahora de Japón, que lo que hacen es depreciar sus monedas y por ende apreciar las monedas del resto del mundo, entre ellos de los países de América Latina. Esa falta de gobernabilidad, diciendo algunas cosas que ha dicho en su momento, recordando algunas cosas que ha dicho José Antonio Alonso acerca de la ausencia de gobernabilidad en el mundo y de falta de coordinación macroeconómica, hace que cada uno hace lo que puede. En el camino, ahora cuando los países grandes todos tratan de emitir mucho para reactivar sus economías, devalúan sus monedas y la contraparte de la devaluación de sus monedas son los que aprecian sus monedas, que es el mundo en desarrollo, entre ellos América Latina. Entonces tenemos esa restricción externa con una apreciación de las monedas en casi todos los países de la región, de mayor o menor intensidad, pero apreciación al fin. Tenemos entonces una cuenta corriente que se deteriora, que va de deterioro del superávit fiscal primario que teníamos. Las líneas estas se mueven cada vez más a la izquierda y hacia abajo, más déficit en cuenta corriente, un resultado primario levemente peor. Tenemos ahí, hablamos de la liquidez internacional, eso es la tasa a la cual toman prestado los países de América Latina. Este es una ventaja y un problema. Lo que están allá abajo es un promedio de Brasil, México, Perú y Colombia, de alrededor de 130 el ENPI, o sea, la sobretasa de esa muy baja tasa internacional a 130, muy bajo. Es una ventaja porque pueden financiarse, pero al mismo tiempo puede ser un problema futuro. Los otros que están ahí son Argentina y Venezuela, que no tienen acceso a los mercados hoy internacionales, tasa más parecida a 1000. Las economías que tienen acceso a los mercados, ¿cómo resuelven la restricción externa? Esta restricción externa que les empieza a aparecer. Bueno, aprietan sus monedas, tienen un ENVI, un spread muy pequeño, son los que están acá, y esos pueden financiar el déficit en cuenta corriente, tomando los pescados internacionales tasas muy baratas. Otros, digamos la Argentina, no tiene esa posibilidad y lo que trata de resolver sus problemas en el sector externo con restricciones a las importaciones o al control de cambio, ¿no? Pero en general América Latina se mueve para acá y cuando no hay acceso a ese mercado de financiamiento, la consecuencia son mayores restricciones a las importaciones para tratar de aliviar un poco la presión en el sector externo. Déjeme decirle el otro problema que yo veo aquí, que es la estructura exportadora. Ustedes tienen la estructura exportadora por tipo de bienes
a valores corrientes y a valores constantes. Ahí tiene América Latina y tiene los productos primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales y otras manufacturas. Ha aumentado el peso de los productos primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales. En parte es obvio que sea así porque aumentó el precio, ¿no? Pero fíjense que pasó del 68 a 75%, del 2000 al 2010. Es cierto que si uno toma valores constantes, que es allá a la derecha, estaba en 68, era 62. ¿No? En parte tenemos un fenómeno de precios para explicar esta primarización de las exportaciones. Yo hice un trabajo mirando el valor agregado en sectores productivos y la verdad que da, con excepción de Brasil, donde hay una primarización fuerte, en el resto de la región todavía no aparece muy claro de que haya una gran primarización. Ahora, si los precios siguen así, como que vamos para ahí, ¿no? Podemos discutir un poco más por qué no se ha dado hasta ahora, pero digo, claramente la tendencia es esa, pero en Brasil ya se nota, hay una primarización fuerte, yo diría, de la estructura productiva. Y la otra es la gran esperanza de América Latina, de América del Sur, es China, ¿no? Sudeste asiático, China, y la verdad que ha sido más que un alivio, una ayuda extraordinaria. Ahora, no hay que confundirse, ¿no? Eso es lo que exportamos a China. Lo que está en azul son bienes primarios puros, 70% de las exportaciones. Lo que está en celeste son manufacturas basadas en recursos naturales, 26%. O sea, 95% de las exportaciones a China son eso. Y me temo de que van a seguir siendo eso, no solamente que son eso. Entre otras cosas porque la estructura arancelaria de China no es muy distinta a la del mundo desarrollado. La protección es muy grande para cualquier valor agregado a las manufacturas, sobre todo provenientes del sector agropecuario. Eso pasa en general en el sudeste asiático y en China en particular. O sea, tenemos un comienzo de primarización y tenemos un destino creciente en nuestras exportaciones a China, y ahí no hay muchas expectativas de que podamos incorporar realmente más valor, porque tenemos alguna protección arancelaria considerable. Y por último, un comentario respecto, y ahí con esto termino, a los temas de la educación y la innovación, ¿no? Yo diría, la región ha avanzado bastante en su cobertura de salud. Hay problemas de salud, dije, de educación. Aunque hay todavía un problema de cobertura primaria, en secundaria sigue habiendo problemas serios en muchos países, ¿no? Aún en países del cono sur comienza a haber problemas serios en los chicos que terminan el secundario. En América Central es un problema serio todavía, los chicos que terminan el secundario. Pero en todo caso ha mejorado eso, pero no ha mejorado, claramente, todos los indicadores muestran que no ha mejorado la calidad de la educación, ¿no? Cualquier test internacional, a América Latina le da muy mal. Le da muy mal no solamente respecto al mundo desarrollado, le da muy mal respecto a otros países en desarrollo, de Asia, por ejemplo, en desarrollo. Le da mal. Podemos discutir el test, pero no da mal. Los sistemas de innovación, yo diría, la región muestran serias deficiencias. Eso no quiere decir que no haya intentos o mejoras. Uno puede decir que hay ciertos intentos claramente en Brasil. En Argentina yo creo que ha mejorado también las políticas vinculadas a la innovación. Ahora vamos a ver, sin embargo, algunos problemas. Pero en todo caso vamos muy lentos. Hay no solamente todavía muy pocos recursos destinados a la innovación, sino que hay incentivos, yo creo, equivocados en el sistema. A nosotros nos da en América Latina bastante bien. Equivocados, algunos de ustedes me mirarán con cara mal ahora. Equivocados quiere decir, publicamos, en las publicaciones internacionales no nos va tan mal. En todas las cosas que tienen que ver con la producción, o sea, patentes y cosas, nos va bastante mal, ¿no? En relación a lo que invertimos en innovación. Yo sé que las patentes no son una buena medida para medirlo. Acá hay gente que sabe mucho del sistema de innovación para medir, pero en todo caso dan alguna idea, sesgada, lo que ustedes quieran, y si ustedes miran lo que ha pasado con
con las patentes en la última década. Yo diría que en China se han multiplicado por 20 la cantidad de patentes, en la India se han multiplicado por 10. Entonces toman a otros países, no lo tengo acá, pero Australia ha multiplicado por 2, 2,5. En América Latina ha crecido un 40 y pico %. Ustedes toman dentro de América Latina, ese 47%, la verdad que la gran explicación es Brasil, que explica más de la mitad, aumentaron 100% las patentes en Brasil. Y poco más, México aumentaron también, 34%, y en Chile, pero a niveles muy bajos, 135% y nada más. Entonces, es cierto, las patentes, uno no puede juzgar el sistema de innovación por patentes, pero si uno quiere finalmente no solamente copiar, sino también adaptar tecnologías, tiene que ser capaz de tener investigadores que comiencen a crear. O sea, uno no puede adaptar toda la vida, digamos, si no tiene innovadores que sean al mismo tiempo capaces de crear. Es un proceso gradual. Me da la sensación que la región no se ha movido suficientemente en ese campo. O sea, tenemos problemas con nuestra estructura productiva, tenemos riesgos de primarización, tenemos riesgos por el destino de nuestras exportaciones, y me da la sensación que no estamos haciendo lo suficiente, o aprovechando, si ustedes quieren, esta oportunidad para crear las bases de un crecimiento más sostenido cuando pase la época de las vacas gordas, en términos de un contexto internacional favorable. Bueno, gracias y perdón si me demoré.